Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy traigo un tema que me resulta muy interesante, no solo porque lo he experimentado, lo experimento, lo vivo, lo he transitado en todas sus fases y he encontrado una forma, un mecanismo, un método para poder lidiar con eso, sino que además es una de las grandes consecuencias del tiempo que estamos viviendo. Cuando me refiero al tiempo que estamos viviendo es la secuela de la situación del 2020, que si bien pareciera que, bueno, que ya es historia, que de hecho lo es, todavía hay consecuencias de eso. Hay muchas personas que están justamente sintiendo los síntomas de esas emociones no canalizadas adecuadamente que generan, en definitiva, estos estados ansiosos o estos estados emocionales incómodos, ¿no? Así que me parecía muy interesante poder hablar de vivir sin ansiedad. ¿Cómo hacer para vivir sin ansiedad? En principio debo decir que es imposible vivir sin ansiedad. Porque la ansiedad es producto de la acumulación de las emociones. La ansiedad es, por ende, también una emoción. El tema está en cuántas herramientas yo consigo para poder desarrollar una vida en balance que no me signifique un deterioro a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel espiritual, emocional, y encontrar como mi propia fórmula, porque eso también es muy interesante, que no nos, si bien hay parámetros en los que todos podemos recostarnos de alguna manera, cada ser humano, cada persona necesita su propia receta, ¿no? Para vivir en balance y en armonía. Así que bueno, esa es la propuesta de hoy. Les voy a contar algunas herramientas, algunas pautas que yo pongo en práctica y que he puesto en práctica y sigo poniendo en práctica para contrarrestar esos estados de ansiedad que son propios de un perfil de personalidad. Si bien es cierto que, bueno, cada vez más personas, cada vez más, a más temprana edad inclusive, se vive bajo el estrés, ¿no? Cuando me refiero al estrés hablo de ese déficit de capacidad de afrontamiento que estoy teniendo para la vida que estoy teniendo, ¿no? Cuando los estímulos externos son demasiado intensos y mis propias herramientas psíquicas, emocionales, físicas y tal no alcanzan, no son suficientes para afrontar ese estímulo de una manera equilibrada, ahí es cuando empiezo a vivir, a sentir estrés, que es justamente agobio y tal. Cuando esto se sostiene en el tiempo, es que empezamos a tener situaciones de ansiedad. También es cierto, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que las emociones, cuando son muy fuertes, cuando ya forman parte de una condición de la personalidad, como podría ser, por ejemplo, un estilo de personalidad ansiosa, es la respuesta a una herida, a un trauma. Tendemos a creer que estar ansiosos es estar nerviosos, estar agitados, irritados y demás. Y si bien es cierto, se puede vivir en un estado de ansiedad crónico sin tener estos síntomas. Cuando las personas hemos sufrido el impacto de un trauma, de una herida
muy fuerte, de mucha contundencia, es decir, que ha generado un quiebre en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo mental, lo que sucede es que empezamos a generar herramientas que nos permitan justamente poder compensar, ¿verdad? En esa intención de compensar, nos acostumbramos de alguna manera a vivir bajo esos estados de desbalance. Entonces, por ejemplo, una persona, esto me ha pasado, puede vivir con una personalidad de rasgo ansioso durante 30 años sin percibir, sin reconocerse, sin darse cuenta que lo que está atravesando es una ansiedad, ¿no? Un estado que después se va conformando como parte de la personalidad, ¿no? Se convierte en un hábito, digamos. Recordemos este mecanismo del que ya les he hablado. Nosotros generamos un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción y ese pensamiento repetitivo genera un patrón. Ese patrón emocional repetitivo genera un hábito. Y nos detenemos en ese bucle que significa estar todo el tiempo constantemente repitiendo ese pensamiento, esa emoción, ese hábito y esa forma de vivir. Por eso es que a veces es muy difícil detectarlo, porque está tan hecho carne, tan arraigado en nuestra forma de ser. Lo digo entre comillas porque muchas personas dicen, no, porque yo soy así. No, te hiciste así para poder sobrevivir. En realidad no sos así. Es una manera que tenés de defenderte de lo que te duele. Si pudiéramos reconocer esta perspectiva en nosotros, te puedo asegurar que sería de un enorme aliado, de un enorme aliado. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que pueden detectar o pueden ayudarnos a detectar que estamos teniendo un proceso ansioso, que tenemos una personalidad ansiosa? Bueno, tener inquietud constante. Esta inquietud significa estar inquieta internamente, que se puede manifestar por fuera cuando, por ejemplo, tenemos tics, como mover el pie constantemente, como rascarnos ante alguna situación que nos pone nerviosos, como por ejemplo tocarnos la cara constantemente, rascarnos la cabeza, inquietud. Esa inquietud que se siente dentro es un pensamiento inconsciente con una emoción inconsciente, pero el cuerpo necesita expresarla. ¿Cómo la expresa? Inconscientemente, de esta manera. Cansancio, fatiga crónica. ¿Viste? Arrancar el día con ya así, como cansado. Ese cansancio donde nunca termino de conectar con la vitalidad, con la fuerza, con la alegría de vivir, podríamos decir. Problemas gástricos, digestivos, crónicos, todo el tiempo gastritis, todo el tiempo úlceras, todo el tiempo inflamación abdominal o colon irritable. Estas enfermedades gástricas siempre tienen un trasfondo de ansiedad, justamente porque es donde están nuestros centros energéticos de acumulación de emociones, ¿no? Las emociones negativas o incómodas se acumulan generalmente en distintas partes del cuerpo y nuestra zona gástrica digestiva es muy sensible a esto, por eso es que, por ejemplo, las personas que tienen colon irritable suelen tener un grado de ansiedad, ¿no? Que esto se manifiesta de diversas maneras. Irritabilidad, ¿no? Esta cosa de estar enojado, de enojarte fácilmente, de enojarte por cualquier cosa, de enojarte inclusive hasta sin saber por qué, pero por las dudas expresar un enojo, que es toda una cuestión interna. Insomnio. El insomnio es tremendo.
Uno puede pasarse años durmiendo mal, años. El insomnio puede ser dormirnos muy tarde, despertarnos a la mitad de la noche o despertarnos demasiado temprano, 4 de la mañana, por ejemplo, 5 de la mañana. Bueno, eso también habla de un pensamiento rumiante que no nos deja descansar, que no nos deja calmar la mente. Dificultades para respirar. Es probable que las personas con ansiedad sean personas que tengan una respiración corta o muy alta. Me refiero a que es una respiración que se da en esta parte de acá, ¿no? Es como esta cosa de levantar los hombros y de respirar con la, ¿no? Como en un estado de excitación constante, ¿no? Esta cosa de querer inhalar, de querer tomar aire, que es tomar la vida y que no sea suficiente eso que está sucediendo. La preocupación anticipada, la preocupación constante. La preocupación anticipada es cuando decimos demasiado en el futuro, esto de estoy demasiado preocupado por lo que va a pasar, ¿no? No permitiéndome vivir anclado en el presente y estando muy preocupado de lo que va a pasar en el futuro. Y en general, esa preocupación está porque hay incertidumbre, hay inseguridad, hay miedo, que es la emoción raíz de la ansiedad. Entonces, esa preocupación constante, anticipada, esa cosa de querer prevenir, esa cosa de querer controlar, esa cosa de querer tener todo bajo supervisión, ¿no? Creyendo que de esa manera voy a poder tener un dominio y de que nada me va a sorprender y que aquello que pueda llegar a suceder no va a ser tan terrible como para devastarme. Contracturas musculares, esto ni hablar, bruxismo, ¿no? El bruxismo es esto de apretar o rechinar los dientes, las muelas, tener toda contractura en esta parte de acá, en el cuello, ¿no? Problemas de cervicales, hombro, espalda alta. Todo esto tiene que ver justamente con que no nos damos cuenta, pero durante el día estamos contrayendo músculos, porque es como esa sensación que uno inconscientemente tiene ¿no? de atajarse, ¿no? Esta sensación de me atajo. Cuando uno se ataja, si ustedes lo practican, hacen este ejercicio, se van a dar cuenta que hay una tensión muscular, ¿no? Cuando uno quiere protegerse de algo, uno hace una tensión muscular. Nos vamos habituando a ese estado de contracción muscular y nos vamos engarrotando de alguna manera y vamos como entrando en estado de tensión. Y esa tensión luego, como parte de los hábitos, se convierte en postural, porque nuestro cuerpo, que es muy inteligente, va a tender a equilibrarse, a balancearse, porque todo tiende a eso, nuestro cuerpo también. Y entonces, para lograr ese equilibrio de esa tensión que yo estoy teniendo, es probable que empiece a torcerme, a tener una mala postura, a tener una actitud de peso, de aflicción y demás, y todo eso se va manifestando en nuestro cuerpo físico. Miedo. El miedo es la emoción base de la ansiedad. Que además es un miedo inexplicable, es un miedo simbólico, es un miedo alimentado justamente por el trauma. Ese trauma generalmente es una herida no reconocida de la infancia y se da esta necesidad de huir, ¿no? En general, las personas que tienen problemas de ansiedad, sobre todo cuando esto se convierte en un trastorno de la personalidad ansiosa, son personas que viven en constante miedo, justamente producto de todo esto mismo que estoy diciendo, ¿no? Por la preocupación anticipada, miedo al futuro, miedo a no sé qué va a pasar, miedo a no saber si puedo con eso que va a suceder. Es como esta sensación que en mi caso yo lo vivía así.
Como en mi caso la herida, el trauma de infancia fue muy fuerte, fue de mucho impacto, yo desarrollé un estado de alerta constante. Como en mi caso la situación quizás más dramática tenía que ver con los episodios de crisis de la enfermedad de mi hermano. Para los que no saben, cortito, yo tuve un hermano que tuvo leucemia y después murió, y durante esos años de infancia eran muy repetidos los episodios donde él entraba en crisis con su enfermedad y de repente mi casa se convertía en un caos. Había que salir corriendo, ambulancias, viajes de repente, ausencias de repente, sin demasiada explicación, digamos. La sensación dentro de mí era que rápidamente se puede perder el control y que esa tranquilidad aparente en un chasquido de dedos y sin pensarlo demasiado se puede perder. Uno arma ese mecanismo de defensa, es decir, bueno, si la vida es así y todo el tiempo es probable que todo se desbarranque, que todo se convierta en un caos, yo tengo que estar prevenido. Entonces desarrollé a lo largo de mi vida ese mecanismo de defensa de, por las dudas, estado de alerta constante, preocupación anticipada, contractura, ganas de huir, mucho miedo, irritabilidad, insomnio, problemas digestivos, etcétera, 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 hasta que un día llegan los ataques de pánico, que es el resultado justamente, los ataques de pánico o los ataques de ansiedad generalizada, es la expresión monstruosa de todo esto que estoy contando, digamos. Esto que lo va viviendo como en pequeñas píldoras y pequeñas dosis a lo largo de su vida, de repente ocurre todo junto en un mismo momento, en un mismo episodio. Entonces imagínate, ¿no? El ataque de pánico o el ataque de ansiedad generalizada es en un instante de tu vida, vos sentís todo junto. Miedo, ganas de huir, irritabilidad, contractura, no podés respirar, estás enojado, tenés miedo, estás asustado, tenés problemas digestivos, tenés ganas de vomitar, náuseas, ¿no? Cansancio, fatiga, todo eso junto en un super combo que, bueno, hoy bendecido por mí porque digo, gracias a eso encontré la solución, encontré la respuesta a esto que me sucede a mí como le sucede a tantísimas personas. Hay 5 áreas dentro de nuestro cuerpo, de nuestra existencia. Hay 5 áreas donde los síntomas de la ansiedad justamente se hacen más fuertes y donde uno puede llegar a experimentarlos con mucha fuerza. Por ejemplo, están los síntomas de ansiedad a nivel físico, ¿no? Algo ya les mencioné, pero quiero ampliarlos para que se den cuenta que hay muchas maneras de sentir ansiedad y que no es solamente, ay, estoy nervioso, ¿no? O nerviosa, ¿no? Hay muchas maneras de sentir ansiedad. Por ejemplo, taquicardia, falta de aire, presión en el pecho, ¿no? Esta sensación de presión muy fuerte, mareos, sudoración, tensión muscular, dolor de estómago, agotamiento, dolor de cabeza. Por ejemplo, bueno, otra cosa que me pasaba a mí y que sufría durante muchos años, que también he aprendido gracias a estas herramientas que ahora voy a compartir con ustedes, a lidiar con esto, son las migrañas. Las migrañas, como los trastornos de ansiedad, son muy incapacitantes, muy incapacitantes. Cuando tenés un proceso de migraña podés estar hasta 72 horas sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Del dolor de cabeza gigante que esto significa. Pero además de esta sintomatología que es muy intensa, que es muy fuerte, como les acabo de decir, del dolor de cabeza y tal,
Está esto del insomnio, de los problemas para respirar, la falta de deseo sexual, problemas con la comida, ¿no? Con la alimentación, es decir, comer muchísimo o no comer nada, o comer todo el tiempo, ¿no? Bueno, ni te digo el consumo de sustancias que puede ser desde tabaco, alcohol o algunas otras sustancias como para calmar, ansiolíticos, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta, muy interesante también, y es los síntomas a nivel cognitivo. Los síntomas cognitivos están relacionados con esos pensamientos inconscientes o conscientes, pero que no puedo gestionar, que no puedo dominar, donde yo no soy dueño de lo que pienso, sino lo que pienso es dueño de mi acción, de mi emoción. Y dentro de esos pensamientos rumiantes están estos de la preocupación constante, por ejemplo, ¿no? Pensar siempre lo peor, pensamientos catastróficos, esto de que ante cualquier circunstancia que atravieso en la vida, siempre tiendo a pensar en lo peor y no en lo mejor. Problemas de memoria. Esto también afecta muchísimo. Dar excesiva importancia a temas o a hechos que no tienen importancia, pero que por alguna razón uno tiene un anclaje con ese pensamiento, con esa idea, y entonces se pone obsesivo con un pensamiento que no es importante, pero que uno lo sostiene. Agobio, una sensación de agobio constante, justamente porque además esto del agobio tiene que ver con que inconscientemente, aunque nosotros estemos quietos, tenemos internamente la sensación de salir corriendo. Entonces, internamente nuestro cuerpo está en esa lucha de quiero salir corriendo, pero estoy acá quietito. Entonces, es un huracán adentro del cuerpo. Es muy difícil de explicar esto para quien no lo haya experimentado, pero quien lo experimentó va a saber comprender. Problemas de concentración, como dije, dificultad para tomar decisiones, ¿no? Esta cosa de no estar seguro siempre, ¿no? El por si las dudas, y además asumir esta responsabilidad de que, y si sale mal, porque yo tomé la decisión de, ¿no? Es de autocastigo esto absoluto, ¿no? Pensamientos obsesivos, sensación de vacío. Esta es una sensación muy fea también, esa sensación de vacío. Es interno, ¿viste? Hay una cosa de no hay nada que llene esa sensación o esa falta de amor en realidad. Porque recordemos que hay dos energías que dominan todo, es el amor o el miedo. Y no pueden convivir. Donde hay amor, no hay miedo. Y donde hay miedo, no hay amor. Entonces, si yo estoy hablando de todas estas emociones que hablan de miedo acumulado, de miedo no expresado, de miedo no comprendido, de miedo no observado, de miedo no dicho, estoy en estado de miedo constante, con ganas de huir y además paralizado por no tener la capacidad de afrontar ese miedo. Entonces, esa sensación de vacío, de soledad, de incomprensión, de confusión, es muy, muy heavy. Y sensación de extrañeza ante lo que nos rodea. Esto también es muy difícil de sobrellevar a nivel cognitivo, a nivel mental, porque hay una sensación interna de sentirnos extraños, de sentirnos que somos bichos raros, que no estamos del todo bien, que algo nos pasa. Y lo más tremendo de esto, muy difícil entonces experimentar esta situación cuando en realidad, y además tu entorno te dice que estás exagerando. Porque imagínense convivir, etcétera, con alguien que está todo el tiempo en preocupación constante, pensamientos catastróficos, problemas de memoria, excesiva importancia a cosas que no son importantes, agobiado, con problemas de concentración, con dificultades para tomar decisiones, con pensamientos obsesivos, con esa sensación de vacío.
con esa sensación de extrañeza de todo lo que lo rodea, con incertidumbre, con miedo a perder el control, con ideas suicidas en algunas oportunidades inclusive. Es muy, muy complicado. Hay síntomas emocionales, por supuesto, también, porque la ansiedad afectiva o emocional es otra realidad que debe tenerse en cuenta. Por supuesto que desde mi perspectiva y desde mi formación y desde mi entendimiento y mi experiencia vivida, la ansiedad siempre tiene, porque todo tiene un trasfondo emocional absolutamente, ¿no? Entonces, no hay otro trasfondo que no sea el emocional. Más allá de que puede haber cuestiones también químicas en el cerebro y tal, porque lo cierto es que la química en nuestro cerebro también es muy importante y a veces necesitamos poder regularla de manera externa. Entre los síntomas de ansiedad más comunes en el plano emocional está sin duda esta sensación de angustia y de apatía, ¿no? Cambios de humor, irritabilidad, los altibajos también son puntos a considerar, es decir, estados de ánimo fluctuantes, cambiantes, ¿no? Esto es muy, es importante tenerlo en cuenta. No es saludable y no es sano, por no decir normal, pero no es sano alguien que no pueda tener cierta estabilidad emocional. No estoy diciendo que uno tiene que robotizarse y estar en una emoción constante, porque eso no es verdad, no es real, no es posible, pero no que la fluctuación sea tan intensa. Llanto, risa nerviosa o esa risa emocional, esto también tiene que ver mucho con la ansiedad. Y después hay síntomas conductuales, es decir, voy a lo mismo, tenemos un pensamiento, tenemos una emoción, tenemos una acción que nos lleva a vivir bajo esta dinámica. Y los síntomas conductuales, y dentro de uno de los síntomas de ansiedad más recurrentes, es la evitación. Es muy común que las personas con este tipo de condición eviten ciertas situaciones o acciones porque sienten que pueden sufrir un ataque de ansiedad, que no puedan controlar en cualquier situación o en cualquier momento eso que están sintiendo. Y entonces esa sensación de inseguridad, de falta de confianza, hace que en muchas ocasiones se limiten a vivir experiencias que inclusive tienen ganas de experimentar, ¿no? Entonces se puede vivir como una sensación de estar bloqueado o de actuar de manera impulsiva, ¿no? Como forzar una situación o cambios en la expresividad corporal, y esto significa que puede haber como una lentitud excesiva o una hiperactividad, ¿no? O sea, es como pasar de un estado pasivo a un estado maníaco sin control. Hay síntomas sociales también, y es el quinto síntoma que provoca en distintas áreas de nuestra vida la ansiedad, y es, por ejemplo, a nivel social, la imposibilidad de mantener una conversación con alguien, ¿no? Porque vamos a lo mismo, está esta cosa de la necesidad de huir, el miedo, el pensamiento de catástrofe, de tragedia, ¿no? De pérdida de control y demás. Otras personas, en cambio, pueden mostrarse verborrágicas, ¿no? Es decir, esas personas que hablan muchísimo, también es una forma de expresar la ansiedad. Cuando digo hablan muchísimo, es muchísimo. Desinterés por aficiones que antes nos apasionaban, es decir, como aquello que me gustaba ya deja de gustarme, y no porque haya una desconexión o un cambio en los gustos, sino
que esa falta de interés tiene que ver justamente producto de todas estas emociones subconscientes, ¿no? De pérdida de control, de no poder sostener aquello que estoy haciendo, la falta de amor propio, en definitiva, que es la base de todo. Somos personas que necesitamos estar aislados y en soledad. En general, una de las características más habituales de este tipo de trastornos es son personas que evitamos estar con mucha gente durante mucho tiempo y más bien necesitamos como soledad y aislamiento. Y además tendemos a iniciar conductas de evitación constante, inclusive hasta puntos de dejar de relacionarnos con ciertas personas, de trabajar o demás, porque hay una sensibilidad extraordinaria de percepción de todo lo que ocurre y eso hace justamente que no podamos afrontar esto que estamos viviendo. Para concluir, respecto de los síntomas, digamos, de que tener ansiedad es mucho más profundo que lo que se cree socialmente o que nos han dicho socialmente hasta ahora. Hay muchas maneras de tener ansiedad, de vivir estos síntomas que son muy variados, son muy desgastantes, son por momentos hasta, como te digo, limitantes o inclusive discapacitantes, sobre todo y en especial si estas situaciones se alargan en el tiempo y no son tratadas y no son consultadas. Podemos estar bajo esta forma de sentir y de pensar y de experimentar la vida durante inclusive toda la vida o hasta llegar al colapso, ¿no? La intención es no llegar al colapso. Entonces, ¿cómo hacemos para no llegar al colapso? Bueno, hay una serie me estoy quedando sin luz, ¿no? Hay una serie de formas que son muy útiles, que me parecen muy interesantes, que son las que yo pongo en práctica y las que he puesto en práctica a partir de mi regulación de la ansiedad, mi reconocimiento de mi perfil de ansiedad y que me ayuda muchísimo a poder estar en balance. En principio, dormir. Una de las cosas más, uno de los inventos más fabulosos que tiene el ser humano es dormir. Es necesario dormir, hay que dormir, hay que dormir. A veces esto de dormir nos genera culpa también, ¿no? Dentro de la trampa de la ansiedad está esta cosa, ¿no? De hacer todo el tiempo. Sobre todo hay que ver cuál es el origen de esa ansiedad, porque si bien la emoción de fondo para todos es la misma, en definitiva, sentir miedo, un miedo muy profundo, muy extremadamente profundo, no todos hemos anclado el miedo de la misma manera o con la misma forma. Para algunos el miedo quizás tiene que ver con un trauma de abandono o de rechazo o de humillación o de injusticia o de traición. Hay que ver cuál es la herida que se ha quedado anclada y que está generando este miedo. Entonces, la imagen, la imagen mental y la sensación emocional del miedo de alguien que fue abandonado no es igual, no tiene conceptualmente la misma raíz, la misma forma que el miedo de quien fue traicionado o humillado, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de cosas distintas, aunque en común tienen el miedo de trasfondo. Entonces, cuando uno está bajo esas emociones es difícil dormir, es verdad, pero hay que intentarlo, hay que buscar alternativas. Y cuando digo dormir, es propiciarnos el espacio para dormir. Lograr una cama lo más cómoda posible, lograr aromaterapia, musicoterapia, acompañar con la luz adecuada para poder descansar, darnos un baño relajante que nos permita justamente la inducción al sueño. Es decir,
Cualquier persona se iría a acostar y dormiría. Una persona con ansiedad necesita darse un baño calentito, a lo mejor con aromaterapia de lavanda o de nardo o de alguna esencia que lo tranquilice y con una música o algún sonido que también le genere paz interna y ir como amándose, ¿no? Dándose amorcito para que uno pueda ir encontrando ese espacio de sueño. Las pausas, hacer pausas es muy importante. Una de las cosas que nos sucede en las personas que tenemos trastorno de ansiedad es justamente este miedo y por tanto esta necesidad de hacer o estar en constante movimiento, esta cosa del control, ¿no? Control de absolutamente todo, de no descansar, de no hacer pausa, de no soltar, y esto nos lleva a más estrés, a más ansiedad y demás. Por lo tanto, es necesario encontrar una pausa, 10 minutos, 15 minutos, media hora en el día, una pausa para no hacer nada, para conectar con lo que uno necesita, para percibirse uno cómo se está sintiendo y encontrar en esa pausa una conexión o una reconexión con uno mismo. Bueno, ni hablar que les voy a recomendar que mediten. La meditación es extraordinaria. Todo lo que nos ofrece la meditación, todos los beneficios que meditar tiene es fantástico. Nos calma la mente, nos conecta con nosotros, nos permite la autoobservación, el autoconocimiento, desacelera el ritmo cardíaco, despeja la mente, logra calmar justamente nuestro sistema nervioso. Meditar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Meditación, la que les guste como les guste, en silencio, en observación, meditación activa, meditación pasiva, meditación zen, la que quieran, pero meditar es muy importante. A mí me ha cambiado la vida. Yo hace casi 2 años que medito todos los días, todos los días, todos los días. Inclusive hay días, por necesidad, que medito 2 o 3 veces en el día. Y realmente les prometo que meditar te cambia la vida, absolutamente te cambia la vida. Estar un momento a solas, esto es importantísimo también, un momento a solas, un momento en la semana para estar a solas y poder reconectar, ¿no? Para poder estar uno en conciencia de uno, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus acciones. Un momento a solas para hacer aquello que nos gusta, que nos da placer, que nos da alegría, que nos conecta con nosotros mismos. Tomar agua. Parece sencillo, pero hay gente que no toma agua, que se olvida de tomar agua. Encontrar la forma de tomar agua es muy importante. Si no te gusta el agua por sí sola, podés ponerle rodajitas de naranja o rodajitas de limón, menta. Podés ponerle hojitas de albahaca, pepino y hacer tu agua saborizada, pero es importante tomar agua. El agua es indispensable para la vida porque le hace bien a nuestro cerebro, le hace bien a nuestro cuerpo, le hace bien a nuestras emociones. Nosotros somos más de un 70% de agua, por tanto cuando tomamos agua también estamos como de alguna forma metafísica, reconectando con nosotros mismos también, ¿no? Además de purificar el organismo, aliviar los dolores de cabeza con el agua, liberar la mente. Tomar agua calma la ansiedad, gente. Tomar agua calma la ansiedad. Muchas veces, de hecho, sí, cuando sentimos esa sensación de hambre o ganas de comer, que no es hambre y no es ganas de comer, sino ansiedad, tomar agua nos ayuda a regular esa emoción que estamos sintiendo. Hacer ejercicio 3 veces por semana, mínimo, 3 veces por semana. ¿Qué ejercicio? El que quieras, porque es verdad que podemos hacer yoga, y yoga es muy interesante porque yoga trabaja a todos los niveles del cuerpo y a nivel de todos los cuerpos, es decir, cuerpo físico, emocional, álmico, etérico y tal. Cada quien tiene que encontrar cuál es el ejercicio físico que le da placer, que le da disfrute.
que le permite durante ese momento, esa hora que dura la actividad física, conectar con su valor personal, conectar con su propia energía y por tanto sentirse más a gusto. La postura, esto que les decía, como tendemos a la tensión, bueno, estar en conciencia de esa tensión y dónde estamos tensionándonos para poder soltar, ¿no? Para poder liberar. Si estamos apretando los dientes o las muelas, si estamos apretando el cuello, movilizar el cuello despacito, ¿no? Abrir los hombros, estirar la espalda. Todo esto hace el movimiento físico y el cuidar la postura también nos ayuda a tener otra conexión con nosotros mismos. No es lo mismo estar encorvado y con esta sensación de peso a que estar en estado de expansión, de apertura, ¿no? De abierto a la vida, ¿no? Vinculándonos con lo que nos rodea y con nosotros mismos desde otro lugar. El automasaje. Esto es muy interesante, sobre todo para conciliar el sueño o los momentos antes de dormir. El automasaje lo podemos hacer en las manos a modo de reflexología. Aunque no entiendas nada de reflexología, no importa, pero un ratito en el que vos puedas, aunque sea ponerte crema en las manos y masajearte los dedos, ¿no? Esto libera mucho la tensión, libera muchísimo la tensión nerviosa. Darnos masaje en las manos, darnos masajes en los pies, darnos masajes en el cuello, poder relajar toda esta zona que muchas veces está tensa y no nos damos cuenta, es muy importante. Si a esto lo podemos hacer con algún aceitito esencial, permitido para la piel, que nos conecte y de paso vamos haciendo aromaterapia, es muy interesante y es muy útil hacerlo. Hacer terapia, obviamente. Siempre les digo que somos una triada de creación, ¿no? Somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que cuidar nuestra mente y tenemos que cuidar nuestro espíritu. Por tanto, espíritu, entiéndanse alma, emociones, ¿no? Es necesario hacer terapia también para saber qué estamos pensando, cómo lo estamos pensando, por qué pensamos como pensamos. Es muy importante. No todo el mundo necesita terapia, esto es cierto, y esto lo repito porque me lo dijo una de las psicólogas con las que más tiempo trabajé, que me decía, no todo el mundo necesita terapia. Es verdad, no todo el mundo lo necesita, pero si crees que lo necesitas, pedí ayuda. Organizarnos. Como el proceso de ansiedad y de trastorno de la ansiedad, de la personalidad ansiosa, es esta sensación de perder el control, es decir, esta sensación interna de miedo a que todo se descontrole. Organizarnos es una manera saludable de tener el control. No vamos a poder deshacernos del todo de la ansiedad, ni vamos a poder deshacernos del todo de esa necesidad de control. Pero si yo sé canalizarlo, si yo aprendo a cómo canalizar ese control, esa necesidad de control, bueno, organizarnos. ¿Qué significa esto? Tener un control saludable con mi vida, con las cosas que desarrollo, con las cosas que me gustan, con las cosas que como, con la actividad física. Cuáles son los momentos que destino a la vida social, cuáles son los momentos que destino a leer o a descansar o a desconectar o a estar a solas, a tomar agua, a hacer ejercicio. Digamos, si yo puedo tener una organización de mi día de una manera amorosa y amable, puedo tener también mayor sensación de seguridad, y eso indudablemente va a generar cierta calma. Y por último, y no por eso menos importante, de hecho para mí es lo más importante de todo esto, es permitirnos la emoción. Nada de todo esto que yo les conté, dormir, pausar, meditar, tomar agua, ejercicio, bla, 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 bla,
nada de todo eso va a poder llevarse a cabo de una manera efectiva si yo no me permito reconocer que estoy sintiendo miedo y que ese miedo es parte de mí. Entonces, cuando por ahí leemos, escuchamos por ahí que dicen ama tus partes oscuras, tiene que ver con esto. Si yo sé y reconozco que tengo miedo, ¿a qué le tengo miedo? ¿Y cómo reacciono ante ese miedo? Sea real o no, sea simbólico o no, sea producto de un recuerdo o de una memoria del pasado, yo puedo ser más amable con ese proceso. Y por tanto, cuando esa emoción me invada, producto de un pensamiento, yo voy a saber qué hacer. Voy a encontrar la forma de cuidarme y de darme amor en ese momento de vulnerabilidad. Pero si yo no asumo que soy un ser vivo, un ser sintiente, un ser vulnerable, con fragilidad, que tiene heridas y que esas heridas generan emociones y esas emociones deben ser liberadas porque necesito vivir en armonía, porque no tiene sentido vivir sufriendo, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Si yo no soy capaz de hacer eso, me voy a someter a sufrimiento y el que más sufrimiento me genere, voy a ser yo mismo. Porque si yo estoy sintiendo una emoción y no tengo la capacidad de permitirme explorar, sentir, expresar, canalizar esa emoción, esa información iba a decir, porque en realidad es una información, esa emoción, no me estoy queriendo, no me estoy aceptando, no me estoy tratando con amor. Me estoy rechazando, me estoy invalidando, me estoy negando, me estoy abandonando, me estoy traicionando. Y entonces así perpetuamos una y otra y otra y otra y otra vez la herida primaria, que es la que generó esa ansiedad, ese miedo. Y entonces entramos en un bucle y nosotros somos los generadores de ese bucle. Entonces, permitámonos, aprendamos a permitirnos sentir. Esa es la gran clave, el gran secreto. Permitámonos sentir. No pasa nada si hacemos una pausa para llorar. No pasa nada si hacemos una pausa para comprender qué estamos sintiendo y qué nos está sucediendo. Es necesario, es necesario. Y desde ahí, cuando uno conecta con lo que le duele, cuando uno conecta con lo que siente, cuando uno se permite ser humano y decir, sí, estoy triste, tengo miedo, sufro, esto me dolió, esto lo recuerdo una y otra vez, y en general esos recuerdos vienen justamente porque no son liberados, porque energéticamente cuando uno libera la emoción, la transforma. Si uno persiste en una emoción, es porque no la ha transformado. ¿Cómo se transforma la emoción? Sintiéndola, sintiéndola. Así que bueno, espero que les sirva, que les haya gustado el tema de hoy. Me parecía muy interesante verlo, porque, bueno, primero porque percibo que hay mucha gente con ansiedad y que lo otro es que socialmente esta situación, este síntoma, esta condición de ansiedad, como tantas otras condiciones psicoemocionales, no son respetadas o percibidas como algo importante para la salud, para la vida de las personas. Es necesario que estemos en balance. Nadie se merece vivir sufriendo. Hay que aprender de nuestras propias heridas para poder resolverlas y sanar. Así que bueno, espero que les haya servido. Voy a ver después cómo hago con esto para unir los videos, que quedó ahí medio, porque se cortó internet, hay un corte en el video en el medio. Bueno, ya veremos cómo resolvemos con la tecnología. Les mando un beso, que tengan un domingo precioso, bonito. Gracias por estar ahí.
Con beso en la... Ahí va, besos. Nos encontramos. Gracias.